Hola amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que he denominado Flor Iris. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y usando nuestra niveladora de clavos hemos colocado 503 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos de mis obras, y un kit de hilos para estrinar, los cuales los puedes encontrar en la página www.etsy.com o escribiéndome a través de mi Facebook o de mi correo electrónico jorgedelatierra@hotmail.com. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comencemos el tensado de nuestra obra de la siguiente manera. Amarrando el hilo en el clavo central, vamos a ir a estos clavos que tenemos en esta parte, yendo 12 clavos hacia arriba de cada uno de los lados y retornando siempre al punto de partida. Ahora con el hilo de color amarillo vamos a terminar tensando los hilos en las partes que nos hacen falta, o sea 8 clavos de cada lado, y retornamos siempre al punto de partida. Ahora vamos a realizar el siguiente procedimiento. Amarrando el hilo de color amarillo en la parte central, vamos a ir a estos clavos. Vamos a tensar 2 hilos con color amarillo de cada lado. Luego vamos a ir cambiando por los colores del arco iris, siempre tensando de 2 hilos y regresando al punto de partida. Continuamos con el color naranjado. Recordemos que vamos a ir 2 clavos de cada uno de estos lados. El mismo procedimiento con el hilo de color rojo. Continuamos con el hilo de color morado.
Comencemos con el hilo de color azul. Finalizamos con el hilo de color verde. Ahora realizaremos el siguiente tensado en cada uno de los 4 pétalos que tenemos en nuestra obra. Y vamos a trabajar también con los 6 colores del arco iris. Comenzando con el hilo de color amarillo, lo amarramos en el primer clavo de esta curva y vamos a ir ascendiendo acá mientras descendemos por esta fila. Uno, 2, 3, 4, 5, amarramos el hilo de color naranjado y realizamos el mismo procedimiento. Otros 5 clavos más arriba y realizamos el mismo procedimiento. Ahora con el hilo de color morado, otros 5 clavos más arriba. Continuamos con el hilo de color azul, otros 5 clavos más arriba. Finalizamos con el hilo de color verde, yendo 5 clavos más arriba. Ahora realizaremos el siguiente tensado con el hilo de color blanco. Amarrando el hilo en este clavo, vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este, para cada uno de los lados de nuestra obra. Por último, con el hilo de color blanco realizamos el siguiente tensado. Amarrando el hilo en el último clavo de esta fila, vamos al frente. Descendemos y subimos acá, de este lado y del lado contrario. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de estrinar. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.